Buen día, soy el ingeniero mecatrónico Esteban Fretes de la Facultad de Ingeniería de la UNA y voy a estar presentando el trabajo titulado Diseño e implementación de una plataforma sin fricción para pruebas de sistemas de control de orientación de nanosatélites. Los autores somos los ingenieros Aldo Galeano y quien les habla Esteban Fretes, y los orientadores son el Dr. Diego Stalder, el Dr. Jorge Curita y el ingeniero Sergio Toledo. El estudio de pequeños satélites representa una oportunidad de desarrollo de tecnología espacial por parte de países en vías de desarrollo y universidades, debido principalmente a su bajo costo. Un ejemplo de proyectos de nanosatélites es el proyecto BIRDS 4, en el cual dos ingenieros paraguayos realizan su posgrado y participan en la elaboración del primer satélite paraguayo en el Instituto de Tecnologías de Kyushu, en Japón. Para estos proyectos se requieren de métodos de verificación de los subsistemas y componentes satelitales. Uno de los componentes es el subsistema de determinación y control de orientación, o ADCS por sus siglas en inglés. Para realizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas de estos pequeños satélites de manera realista y objetiva, se requieren de equipos capaces de replicar las condiciones ambientales del espacio. Las plataformas sin fricción que observamos en la figura número 3, basadas en cojinetes de aire esféricos, son generalmente utilizadas debido a que proporcionan 3 grados de libertad rotacionales y proveen un ambiente de baja fricción. En este trabajo se realizó primeramente el diseño del cojinete de aire esférico, el cual contiene dos partes, la parte pasiva, que es la semiesfera, y la parte activa, que es la copa. Luego se realizó el diseño del sistema de balanceo de masas para compensar el par generado por el peso del sistema, y por último se realizó un algoritmo para la corrección del centro de masa del sistema, los cuales veremos a continuación. Para el diseño del cojinete de aire se eligió la configuración multiflujo, el cual posee múltiples agujeros dispuestos simétricamente y equidistantes del centro de la copa, por donde fluye el aire presurizado. En la figura número 6 observamos la vista superior y seccionada de la copa, donde observamos distintos parámetros de diseño que utilizaremos para el diseño de la copa. También se observan dos flujos de aire, Q1 y Q2, los cuales son flujos de aire que van desde las perforaciones al centro de la copa y de la perforación a la periferia de la copa. Según la literatura, para maximizar la estabilidad de un cojinete de configuración multiflujo es necesario que los flujos Q1 y Q2 sean iguales. La ecuación 1 y la geometría del cojinete se utilizan para hallar una condición de diseño para maximizar la estabilidad, que es R por R1 igual a R' al cuadrado menos R2 al cuadrado. Luego, con esta condición, se eligieron los siguientes parámetros de diseño de la copa para luego construirlo. Si el centro de masa del sistema no coincide con el centro de rotación, se genera un par gravitacional. Con el fin de minimizar el efecto de este par, algunas plataformas sin fricción cuentan con un sistema de balanceo con el fin de ubicar el centro de masa lo más cerca posible al centro de rotación. Un sistema de balanceo de masas consiste generalmente de 3 masas móviles, cada una de las cuales se coloca sobre una guía lineal, donde estas guías lineales se ubican a su vez sobre rectas respectivamente ortogonales. El movimiento de una masa móvil en una dirección modifica la posición del centro de masa en esa misma dirección. Con estas consideraciones, el desplazamiento necesario para compensar la posición del centro de masa se representa mediante la ecuación número 3, donde delta D es un vector cuyos componentes representan el desplazamiento de cada masa móvil. M1, M2, M3 son las masas de cada masa móvil, M representa la masa total del sistema y R representa la posición del centro de masa con respecto al centro de rotación. Se elaboró un algoritmo con el fin de simular el movimiento de la plataforma y la corrección del centro de masa de la misma. Este algoritmo simula el movimiento utilizando como parámetros de entrada los parámetros físicos del sistema. Luego, mediante esto, se obtiene la posición y la velocidad angular con respecto al tiempo del sistema.
Estos pasan por una etapa de muestreo y a partir del mismo se consigue la posición del centro de masa estimada. Y con la ecuación número 3 mostrada anteriormente, se determina el desplazamiento de cada masa móvil para compensar la posición del centro de masa del sistema. Realizó la construcción del cojinete neumático esférico utilizando el nylon como material. Para la semisfera se procedió a realizar un mecanizado inicial con un pequeño volumen de agarre con el diámetro necesario para que el equipo soporte la pieza, tal como se indica en la figura. Para la copa, la misma se diseñó de tal forma que se mecaniza en una sola pieza y además posee una tapa impresa con impresoras 3D de tal forma que tenga los 6 agujeros dispuestos simétricamente y equidistantes del centro. Además posee un conector para una manguera de 8 milímetros que funciona como entrada de aire. En la figura 9 se observa la plataforma con el sistema de balanceo de masas propuesta. La misma consta de la plataforma en sí, que es de forma circular, tiene motores, portamotores, sistemas piñón-cremallera, que son los sistemas de masas móviles, cada una ubicada en un eje respectivamente ortogonal. Además, en el eje Z, o en el eje perpendicular al plano de la plataforma, se coloca una guía para el portamotor. Los demás componentes son la placa electrónica, dos contrapesos ubicados en la parte inferior y la semiesfera del cojinete neumático. Se simula el estado inicial del sistema con el modelado de la plataforma mostrado anteriormente, alojando un nanosatélite CubeSat de una unidad cúbica. Y así se obtienen los datos del movimiento. Luego se procede a la corrección del centro de masa de todo el sistema, obteniéndose así el gráfico de la posición del centro de masa luego de las correcciones. Se observa que el par residual gravitacional del sistema es de 3,9 por 10 a la menos 4 Nm, obteniéndose así un par residual final pequeño. Con el fin de validar el modelo dinámico implementado para simular el movimiento de un cuerpo con 3 grados de libertad rotacionales, se realizó un experimento en el cual se midió la velocidad angular del cojinete de aire diseñado y construido. Asimismo, se simula el movimiento replicando los parámetros del mismo diseño y utilizando el mismo estado inicial que el experimento. En la figura de la izquierda tenemos el gráfico de la simulación de la velocidad angular con respecto al tiempo, y en la derecha tenemos el gráfico de la medición de la velocidad angular con respecto al tiempo. Para la simulación se obtuvo una velocidad angular máxima de 379.35 grados por segundo, con un periodo de oscilación de 0.58 segundos, mientras que para la medición se obtuvo una velocidad angular máxima de 381.4 grados por segundo y un periodo de oscilación de 0.6 segundos. Se observan que ambos valores se aproximan bastante. Además, podemos observar que en la medición la velocidad angular disminuye con respecto al tiempo. Esto se debe a que durante el experimento se utilizó un microcontrolador con un cable que iba a un computador externo, el cual amortiguaba el movimiento del cojinete neumático esférico. Realizando todo esto, llegamos a las siguientes conclusiones. Se construyó el diseño del cojinete de aire y se observó que proporciona un ambiente prácticamente sin fricción y la estabilidad esperada. El mismo puede ser utilizado como banco de pruebas de ADCS de nanosatélites. Las simulaciones de la corrección de la posición del centro de masa indican que es posible reducir el par gravitacional residual del sistema con el diseño de la plataforma propuesta. Se comparó el algoritmo con las mediciones del movimiento del cojinete construido, donde se lograron resultados muy aproximados. La relevancia de este trabajo es que el estudio y el análisis de los bancos de pruebas y de subsistemas de nanosatélites constituyen un desafío importante y son el primer paso para la creación de capacidades en el área espacial en el Paraguay. Muchas gracias.